Buenas noches, mi nombre es Daniel Bulmara Martínez Colín y estamos en la última semana de la materia de teorías del aprendizaje de la maestría en educación superior en línea de la Universidad UEM. Este es el trabajo final y bueno, comenzaremos. Como maestro en educación superior, las teorías del aprendizaje brindan variedad de herramientas y perspectivas para mejorar significativamente lo que es la práctica docente. Algunas formas clave en las que las teorías pueden ayudar son el diseño de construcción eficaz, que se refiere al conocimiento de los estilos de aprendizaje y al uso de estrategias de enseñanza. La mejora de evaluación, que son con evaluaciones formativas y sumativas. Nos informan sobre la importancia de utilizar tanto evaluaciones de carácter formativo como sumativo para medir el progreso de los estudiantes. El feedback efectivo, que es la comunicación que tenemos con el alumno. La promoción del aprendizaje autónomo, diciéndole a los alumnos que también ellos son capaces de construir su propio conocimiento. El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico es darles las herramientas a los alumnos para que puedan sobresalir y aprender de lo que estamos hablando. Que también que deduzcan algunas soluciones, que no solamente nosotros somos capaces de darles la solución a los problemas. La atención a la diversidad estudiantil, que es la inclusión y la diferenciación, que pues debemos tener en cuenta que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y no todos son iguales, no están criados con los mismos valores y no podemos, digamos, medir a todos con la misma cuchara. Adaptaciones y modificaciones, podemos ir adaptando la enseñanza conforme van avanzando los tiempos, los años. Nosotros pues debemos ser capaces de irnos adaptando a este tipo de avances y no quedarnos estancados. La facilitación del aprendizaje colaborativo. Tenemos que fomentar también el desarrollo entre los estudiantes, entre nosotros y bueno, la colaboración entre nosotros y los estudiantes y con los mismos compañeros docentes. La innovación y tecnología educativa. Debemos ser capaces de poder utilizar las herramientas de aprendizaje electrónico. No nada más quedarnos con el libro y el papel, sino que también fomentar el desarrollo de este tipo de teorías. Bueno, de aditamentos de la enseñanza. Bueno, vamos a hablar de lo que es la plasticidad cerebral. También se conoce como neuroplasticidad y es la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida a una respuesta de nuevas experiencias. Es como moldeamos el aprendizaje. Es fundamental para el desarrollo y para que conozcamos nuevas técnicas bueno, nuevos aprendizajes para sobrevivir y para crecer como en este ámbito profesionalmente. Los principales aspectos de la plasticidad cerebral son el desarrollo y la maduración. Es cuando nosotros, por ejemplo, empieza el desarrollo en el infante, lo que facilita la formación y el refinamiento de conexiones neuronales. Esta se da sobre todo en la parte, bueno, en el periodo de aprendizaje infantil, que es cuando nosotros estamos absorbiendo como esponjas el conocimiento. El aprendizaje y la memoria. Nos permite que pues que el aprendizaje sea almacenado y sea digerido. Digamos que nos sirve para que lo podamos utilizar más adelante. Que las experiencias pasadas nos sirvan para el futuro. La recuperación tras las lesiones, en este caso, pues todo depende de pérdidas de memoria, traumas, en la que el cerebro es capaz de reorganizarse para poder seguir adelante con la vida del individuo. La adaptación a nuevas experiencias, que pues esto también nos genera un aprendizaje porque pues vamos aprendiendo de todo lo que vamos haciendo. En su relación con el aprendizaje, pues es que siempre formamos nuevas conexiones neuronales. Cuando se aprende algo nuevo, esas conexiones neuronales se van haciendo más ricas y más diversas, lo que nos permite que pues desarrollemos nuevas habilidades. También el reforzamiento de las conexiones existentes. También cuando aprendemos algo y lo ponemos en práctica, ese estímulo se queda guardado en la memoria, lo que nos permite que más adelante, cuando sea necesario, sea más fácil acceder a él. También la poda sináptica, que es pues cuando son, son sobre aprendizajes que no se necesitan, o a los que no se recurre tanto. Son cosas que podemos olvidar, que nuestro cerebro piensa que son desechables. Eh, y bueno, en este caso la plasticidad cerebral es fundamental para el aprendizaje, ya que permite que el cerebro se adapte y se organice en respuesta a las nuevas experiencias y conocimientos. El proceso dinámico continuo es lo que nos permite adquirir nuevas habilidades, adaptarnos a los cambios y recuperarnos de las lesiones.
Educación y aprendizaje. La educación y el aprendizaje son procesos multifacéticos y fundamentales para el desarrollo individual y social. Y a continuación se presentan algunos aspectos sobresalientes de estos conceptos. En el caso del es la accesibilidad y la equidad debe ser de acceso universal y tiene que haber equidad educativa para que todos tengamos el mismo acceso al aprendizaje. Debe haber calidad educativa. Tiene que, en este caso, pues los puntos son que el currículo debe ser relevante para que esté alineado con las necesidades del mercado laboral. Debe haber competencia docente, que el profesor o el docente sea capaz de cubrir las demandas del alumno. Los métodos de la enseñanza y aprendizaje debe promover que sea un aprendizaje activo, que haya integración tecnológica y una evaluación y medición del aprendizaje, que sea formativo y sumativo, que permita el desarrollo del alumno. Tiene que haber una retroalimentación constructiva para que el alumno sea capaz de aprender y memorizar estos conceptos. Tiene que haber un desarrollo integral del estudiante, tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas y valores, con el bienestar emocional para promover un bienestar emocional y psicológico en los estudiantes. Tiene que tener adaptabilidad y resiliencia. Para que la resiliencia debe ser capaz que el sistema educativo sea capaz de adaptarse a responder a las crisis y a los cambios. Flexibilidad en la enseñanza para adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades cambiantes del sistema y bueno, de los estudiantes. Debe haber participación y compromiso con la comunidad, participación de los padres y de la comunidad dentro de la enseñanza. No solamente somos los docentes responsables de formar a los alumnos. Debe ser haber colaboración con las entidades para que pues estas nos permitan desarrollar los programas educativos que permitan una educación correcta para los alumnos y la sociedad. También debe ser sostenible y debemos formarlos en educación ambiental para que el estudiante sea capaz de desenvolverse y desarrollarse en este mundo y pues tener en cuenta que no solamente pues es un individuo, sino que vivimos dentro de una comunidad. Debe haber una gestión sostenible para que pues nuestra huella al paso de nuestra vida por este mundo sea no dejemos más problemas de los que ya hay. Tiene que ser una educación continua para que el alumno sea capaz de seguir creciendo y de seguir desarrollando nuevos conocimientos. La formación permanente, esto nos implica a nosotros como docentes, que tenemos que ser capaces de seguir creciendo, de seguir desarrollando nuestras habilidades y seguir aprendiendo las nuevas técnicas de enseñanza. Los recursos educativos abiertos, bueno, hay que facilitar el acceso a recursos educativos abiertos y oportunidades de aprendizaje. Tenemos que promover también lo que es la innovación y la investigación para que pues no nos quedemos estancados en un solo conocimiento. Debe haber innovación pedagógica para promover para desarrollar y probar nuevas metodologías que enfoquen y puedan mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Del aprendizaje y sus teorías, las teorías del aprendizaje ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo las personas adquieren conocimiento y habilidades y actitudes. Podemos dar ahorita unos aspectos sobresalientes. De los sobresalientes del aprendizaje, se dice que es un proceso continuo y dinámico que permite que se adquieran nuevos conocimientos a lo largo de la vida, que es individual, que cada persona genera genera su aprendizaje y adquiere nuevas técnicas que le van a servir dentro de su vida. La conceptualización es para poner el aprendizaje dentro de lo que necesitamos ahorita en nuestro entorno, en lo que se mejora, si lo queremos para la industria, si lo queremos para la salud. Debe ser contextual hacia el entorno. Debe haber motivación para que el alumno sea capaz de seguir adquiriendo un nuevo conocimiento. De la interacción social es lo que se dice, que no solo somos individuos, no somos todos unos, solamente el profesor, no solamente el doctor, sino que todos vivimos de todos y necesitamos de todos para seguir creciendo como personas y como docentes en este caso. Generar habilidades de cognición y metacognición, que habilidades cognitivas como pensar, razonar, recordar, y metacognitivas como reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento, son esenciales para que podamos tener un aprendizaje eficaz. La transferencia es la capacidad de aplicar lo aprendido a través de diferentes contextos, que nosotros seamos capaces de aplicar todo lo que se nos ha enseñado y que nos permita realizarles las actividades que se nos demanden.
De las principales teorías del aprendizaje, pues tenemos lo que es el conductismo, que luego los técnicos principales eran John Watson, Skinner, y pues el enfoque del aprendizaje es el resultado de respuesta de estímulos externos. El refuerzo positivo y el negativo se utilizaban para modelar el comportamiento. Sus aplicaciones en programas de refuerzos en el aula, sistemas de premios y castigos. El cognitivismo también nos permite, los teóricos principales son Jean Piaget y Jerome Brunner, y pues se entiende como el proceso de construcción de conocimiento. Los estudiantes procesan y organizan la información en estructuras cognitivas. Entre sus aplicaciones estratégicas que fomentan el pensamiento clínico es el uso de organizadores gráficos y mapas conceptuales. El constructivismo, los teóricos principales son Lev Vygotsky y Jean Piaget, y el enfoque de los estudiantes construyen y activamente su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción social. Las aplicaciones, el aprendizaje es un aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje colaborativo, la enseñanza centrada en el estudiante. Tenemos que centrarnos en el estudiante. El aprendizaje social, que los teóricos principales es Albert Bandura, y su enfoque es que el aprendizaje ocurre a través de la observación y la imitación de otros, además de que la influencia de factores sociales y ambientales. Sus aplicaciones podemos tener el modelo de comportamientos deseados, el uso de ejemplos y demostraciones de enseñanza. Conectivismo, eso no, pero eso no. El aprendizaje significativo, que es los teóricos principales serían Ausubel, y su enfoque del aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se relaciona de manera significativa con los conocimientos previos del estudiante. En las aplicaciones puede ser el uso de organizadores previos, conexión de conceptos con nuevas experiencias y conocimientos anteriores. La teoría del aprendizaje experiencial, que los principales son David Kolb, y el enfoque del aprendizaje es un proceso cíclico que influye en la experiencia concreta y la observación efectiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Sus aplicaciones del aprendizaje basado en experiencias, prácticas de simulación, aprendizaje basado en problemas. La importancia de las teorías del aprendizaje en la educación es que guían la práctica educativa, proporcionan una base teórica para diseñar estrategias de enseñanza y aprendizajes efectivas. La personalización del aprendizaje, que ayuda a comprender las diferencias individuales del aprendizaje de cada estudiante, permitiendo que nosotros nos adaptemos a la enseñanza. La innovación educativa, que fomenta la innovación y la experimentación de nuevos métodos y enfoques pedagógicos, y la evaluación y mejora continua, que facilitan la evaluación de procesos educativos e implementación de mejoras continuas basadas en evidencia teórica. Y bueno, en lo que es la filosofía de la educación, tenemos que los propósitos y objetivos de la educación son el desarrollo integral del alumno y al individuo, incluyendo sus aspectos cognitivos y emocionales, preparación para la vida diaria, fomento de la autonomía, se busca desarrollar la autonomía y la capacidad crítica de los estudiantes, la naturaleza del conocimiento, que debe ser epistemológica, explora la naturaleza del conocimiento, que significa saber algo y cómo se supone que funciona, la interdisciplinariedad, que pues aboga con un enfoque interdisciplinario. No nada más nos centramos en una sola teoría, sino que debemos estar conscientes de que pues no somos todólogos en este aspecto. La filosofía de la educación es una de las que se ocupa del estudio de la naturaleza y de los objetivos de la educación, y examina los fundamentos teóricos y prácticos del proceso educativo, y aborda cuestiones fundamentales como el propósito y los métodos de contenidos de educación. Y bueno, lo que es los métodos y estrategias de enseñanza, que debe ser la pedagogía activa, promueve métodos de enseñanza activos y participativos, el aprendizaje basado en experiencias, fomenta el aprendizaje basado en experiencias y contextos. El rol del docente debe ser guía y facilitador, para guiar el conocimiento y facilitarlo a los alumnos. Debe ser un modelo a seguir porque bueno, el alumno ve lo que hace el docente y muchas actitudes las podemos tomar de los docentes. La relación entre educación y la sociedad debe ser educación para ser un ciudadano. No solamente somos individuos, tenemos que tener en cuenta que pues somos individuos, pero que somos parte de una sociedad. La transformación social considera la educación como un agente de cambio social. Somos capaces de modificar el entorno en el que estamos. Los valores y ética de la educación
debemos ser éticos, debemos explorar los principios éticos que pueden guiar la práctica educativa, que tenemos que tener fundamentos, tenemos que tener principios para poder ser mejores profesionistas. Desarrollo moral, promueve el desarrollo moral y ético del estudiante, ayudarnos a desarrollar el sentido de responsabilidad y ético. La inclusión y diversidad, que debemos tener una educación inclusiva, que promueve la educación inclusiva, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias, tengan acceso a la educación. Respeto por la diversidad, valor y respeto por la diversidad cultural, lingüística, étnica, de género, promoviendo la igualdad de oportunidades. Y la innovación y cambio educativo. Adaptación a los cambios y la innovación pedagógica, fomento de la innovación pedagógica y la investigación educativa. Tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento. La teoría del aprendizaje por descubrimiento, propuesta por Jaron Brunner, enfatiza la importancia de que los estudiantes adquieran conocimientos de manera activa a través de la exploración y el descubrimiento. Se basa en la idea de que el aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes participan en el proceso y construyen su propio conocimiento. Sus aspectos más sobresalientes serían que el aprendizaje es activo y participativo. Debemos fomentar la construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, la motivación intrínseca, que debemos desarrollar el interés y la curiosidad del estudiante, la contextualización del aprendizaje para que que tenga relevancia en el contexto social. Debe ser un aprendizaje situado, los estudiantes aprenden contextos que asemejan que aplicar en los conocimientos en la vida real. La estructuración y secuenciación del conocimiento, tenemos que ser tener bases sobre lo que estamos enseñando. El aprendizaje también debe ser secuencial para que pues podamos, los alumnos puedan comprender, tener bases para comprender el conocimiento que les estamos dando. El rol del docente siempre ha sido el de facilitador del aprendizaje, tiene que ser también una guía que es parte del proceso. Y el aprendizaje que tenemos que fomentar es un aprendizaje significativo, que debe tener profundidad de conocimiento y tiene que tener conexiones entre conceptos para que sean fáciles de entender. También se refiere a la flexibilidad cognitiva, con la adaptación y flexibilidad de los estudiantes, la creatividad y la innovación para fomentarlos, para que el estudiante sea capaz de seguir creciendo en su ámbito. La evaluación formativa y continua tiene que tener retroalimentación constante y tiene que haber una reflexión sobre el aprendizaje para que enseñarlos a reflexionar sobre lo que han estado aprendiendo y si son capaces de entenderlo y de comprenderlo. La teoría instruccional ecléctica se refiere a la teoría que es un enfoque de que integra elementos de diversas teorías y métodos educativos para crear un modelo de instrucción flexible y adaptado a las necesidades específicas de los estudiantes. Reconoce que no existe una sola teoría que sea capaz de enseñar todo y que sea efectiva para todos los estudiantes, por lo que combina lo mejor de varios enfoques. En este caso, sus aspectos más sobresalientes son que es flexible y adaptable, se adapta al contexto y también personaliza el aprendizaje. La integración de múltiples teorías y métodos permite la combinación de varios enfoques y el aprovechamiento de las fortalezas de cada una de las teorías. El enfoque centrado en el estudiante permite que el aprendizaje sea activo y que haya atención a las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante. El uso de tecnologías y recursos directos permite la integración tecnológica y permite la utilización de la diversidad de recursos que tenemos para enseñar. La evaluación debe ser igual formativa y sumativa, debe haber una evaluación continua, integral, para que el estudiante pues sea capaz de tener una visión completa de su desarrollo. Debemos fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, el fomento del pensamiento crítico y la aplicación de práctica para hacer la práctica del conocimiento, ayudando a los estudiantes a transferir lo que aprendemos en clase hacia las situaciones del mundo real. El aprendizaje también debe ser colaborativo y social, debemos fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje social, que para incorporar actividades de aprendizaje entre pares y mentoría. El desarrollo integral del estudiante debe ser un enfoque holístico que considera el desarrollo integral del estudiante, incluyendo aspectos cognitivos y emocionales, apoyo emocional y psicológico. La capacitación y desarrollo profesional del docente, nosotros como docentes debemos tener siempre una formación continua, una reflexión y mejora, y también para saber qué es lo que estamos enseñando, en qué nos hemos equivocado y qué podemos aprender de lo que hemos hecho. El enfoque de los resultados y eficacia debe ser orientado a los resultados, debemos ajustar continuamente la eficacia de las estrategias. La teoría instruccional sistémica refiere que
Es un enfoque que considera la educación como un sistema complejo e interconectado en todos los componentes, deben trabajar de manera coherente para lograr resultados educativos efectivos. Este enfoque se centra en la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de la instrucción y se apoya en principios de sistemas para optimizar el proceso educativo. Dentro de sus principales aspectos está el enfoque holístico y sistémico, que es la interconexión de componentes, y la visión global, que considera el contexto más amplio en el que ocurre la enseñanza, la planificación y diseño de estructuras, diseño instruccional rigurosamente planificado, se enfoca en la planificación meticulosa de todos los aspectos. Y debemos tener objetivos claros y específicos, debemos saber qué es lo que queremos enseñar y qué resultados debemos obtener. Se debe también tener una evaluación y retroalimentación continua. Una evaluación debe ser formativa y sumativa para Tenemos entonces también que la evaluación y la retroalimentación debe ser continua, debe ser formativa y sumativa, que implemente evaluaciones formativas para monitorear el progreso y ajustar la instrucción. Debe haber un ciclo de retroalimentación para mejorar y adaptar el diseño instruccional de los estudiantes, y debe haber una eficiencia y eficacia en el aprendizaje para optimizar los recursos y tener un enfoque en resultados. También considera que debe haber una adaptabilidad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los estudiantes y una flexibilidad en la implementación, que aplicar estrategias y métodos nuevos, permitiendo ajustes basados en la retroalimentación, el uso de tecnologías y recursos modernos para la integración de tecnologías educativas y el acceso a recursos diversos. También debe haber participación de los actores educativos, en este caso colaboración y comunicación con lo que son los padres, directivos, todos los que están inmiscuidos dentro del proceso del aprendizaje. Involucramiento con la comunidad, enfoque de un aprendizaje activo, con métodos de enseñanza que promueven métodos de enseñanza que involucren activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, construcción del propio conocimiento, y el desarrollo profesional del docente debe ser de formación continua, debe tener también un proceso de reflexión y mejora, y una gestión de calidad para que pues seamos capaces de tener el mejor conocimiento para el alumno. La teoría del aprendizaje significativo permite, que es propuesta por David Aswell, enfatiza la importancia de relacionar la nueva información con el conocimiento previo de los estudiantes para que el aprendizaje sea profundo y duradero, y a continuación se presentan pues unos aspectos sobresalientes de lo que es esta teoría. La relación con el conocimiento previo, que debe haber un anclaje para la nueva información, mapas conceptuales que pues nos permiten tener los conceptos más importantes y más relevantes para que sea más fácil acceder a ellos. Un aprendizaje que debe ser activo y profundo, debe haber participación activa con los estudiantes y una comprensión profunda por parte de estos. La importancia del significado, que debe haber relevancia personal para el estudiante, para que el aprendizaje sea más efectivo y sea más fácil de comprender. En la estructuración del conocimiento debe haber una organización jerárquica, debe haber estructuras cognitivas para que permitan que el conocimiento sea más fácil de asimilar. La evaluación y la retroalimentación también debe ser formativa, debe ser crucial para identificar el nivel de comprensión de los estudiantes, una corrección de ideas erróneas que permite identificar los problemas que surjan durante la enseñanza. Una enseñanza de estrategias didácticas, debemos enseñarles diferentes métodos para que sean capaces de aprender, sea mucho más fácil. Una facilitación del aprendizaje significativo. El rol del docente pues siempre ha sido como facilitador, como guía para el estudiante. Debemos ser capaces de diseñar actividades relevantes para promover el aprendizaje. Un aprendizaje cooperativo entre los estudiantes y el maestro. Y tenemos que fomentar lo que es el diálogo y la discusión para usarlo como herramienta para profundizar la comprensión y clasificar los conceptos. Debe ser adaptable y flexible, adaptarse a las necesidades del estudiante. Debe haber flexibilidad en el enfoque. Flexibilidad en el enfoque para ajustarse a los diferentes niveles de conocimientos previos. El aprendizaje a largo plazo debe ser capaz de haber retención y transferencia. El alumno debe ser capaz de comprender lo que está aprendiendo y de volver a utilizarlo y ponerlo en práctica. Seguimos con lo que son los expositores de las teorías del aprendizaje y sus teorías. Dentro de los primeros que tenemos es a René Descartes, que pues él decía que es un filósofo matemático que propuso el dualismo entre la mente y el cuerpo, argumentando que la mente y el cuerpo son entidades separadas.
En el contexto histórico dice que Descartes vivió dentro del siglo XVII y es considerado como uno de los padres de la filosofía moderna. Su enfoque metodológico es que es racionalista y filosófico. Utiliza la duda metódica y el pensamiento deductivo. El objetivo principal de Descartes es entender la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo, establecer fundamentos seguros con el conocimiento. Su concepción del ser humano es que es visto como una entidad de una mente pensante y un cuerpo material con capacidad de la razón y la duda. Sus contribuciones clave es que tiene aportaciones al dualismo, el concepto del cogito ergo sum, pienso luego existo y el método cartesiano. Las críticas recibidas fueron que por la dificultad de probar empíricamente el dualismo y por la separación estricta entre mente y cuerpo. Un ejemplo sería la reflexión sobre la existencia propia a través de la duda metódica, pienso luego existo. Augusto Comte fue un filósofo y sociólogo francés conocido como el padre del positivismo y de la sociología. Vivió en el siglo XIX en una época de cambios sociales científicos importantes. Es positivista y empírico. Insistió en que el uso del método científico para estudiar la sociedad. Su objetivo principal es establecer una ciencia de la sociedad basada en hechos observables y leyes inmutables. La concepción del ser humano fue que el ser humano es visto como parte de un sistema social, sujeto a leyes naturales y sociales. Sus contribuciones clave fue que fundó la sociología, desarrolló la ley de los tres estados y el concepto de orden y progreso. Entre sus críticas recibidas fue criticado por su enfoque determinista y por no considerar adecuadamente la libertad individual y su subjetividad. Dentro de un ejemplo práctico, pues quiere decir que la clasificación de la ciencia es el desarrollo de la teoría del progreso humano basada en la ciencia y la industria. Charles Darwin fue un naturalista y biólogo británico conocido por su teoría de la evolución de selección natural. Publicó El origen de las especies en 1859, durante la época victoriana, desafiando las creencias predominantes sobre la creación. Su enfoque metodológico es que es observacional y empírico, basado en la recopilación de datos y observación de variaciones de la naturaleza. Su objetivo principal fue explicar la diversidad de la vida y la aplicación de las especies a su entorno a través de la selección natural. Su concepción del ser humano es que el ser humano es visto como un producto de la evolución, con características y comportamientos moldeados por la selección natural. Su contribución clave fue que la teoría de la evolución de la selección natural, influenciada por la biología, antropología y psicología evolutiva. De las críticas recibidas, fue criticado inicialmente por contradicciones a la religión y más tarde por simplificar complejidades genéticas, antes del redescubrimiento de Mendel. Un ejemplo práctico es la observación de los pinzones de las Islas Galápagos, con sus picos y adaptación diferentes. Del conductismo tenemos la teoría del reforzamiento, que es una rama del conductismo que se centra en cómo los refuerzos, recompensas y castigos influyen en la probabilidad de que un comportamiento se repita. Entonces, principales investigadores fueron B.F. Skinner, y dentro de su contexto histórico se desarrolla principalmente en las décadas de 1930 y 1940 dentro del contexto del conductismo. Su enfoque metodológico es experimental y cuantitativo, utilizando principalmente el condicionamiento operante para estudiar el efecto de los refuerzos del comportamiento. Su objetivo principal era explicar cómo los refuerzos positivos y negativos influyen en la frecuencia y persistencia de un comportamiento. Él concebía al ser humano como un ser cuya conducta puede ser moldeada y controlada mediante el uso de refuerzos. Dentro de sus contribuciones claves, la introducción de conceptos como el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo, la extensión y el análisis del comportamiento. Dentro de las críticas recibidas, es criticado por no abordar los procesos cognitivos y emocionales subyacentes y por ser visto como manipulador de ciertos contextos. Un ejemplo práctico sería el uso de recompensas, reforzamiento positivo para aumentar la frecuencia de que un comportamiento sea deseado, como dar una golosina a un perro cuando sigue una orden. Tenemos el conductismo y el condicionamiento clásico de Pavlov, que es un tipo de aprendizaje en el que el estímulo neutro llega a provocar una respuesta reflexiva después de ser asociado repetitivamente con un estímulo que ya provocó esa respuesta. Su investigador principal fue Ivan Pavlov. Su contexto histórico es que fue descubierto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de experimentos con perros. El enfoque metodológico era que es experimental, utiliza la asociación de estímulos para estudiar reflejos condicionados. Su objetivo principal era entender cómo los reflejos condicionados se forman a través de la asociación de estímulos. La concepción del ser humano es que los seres humanos y los animales pueden desarrollar respuestas condicionadas a través de la asociación de estímulos. Las contribuciones clave fue la introducción del concepto de condicionamiento clásico pavloviano y sus principios: extinción, generalización y discriminación. Entre sus críticas recibidas fue simplificar el aprendizaje a asociaciones de estímulos-respuestas sin considerar la cognición. Un ejemplo práctico sería que un perro salivando por una campana después. Nada más se le ponía la campana y salivaba porque pensaba que iba a recibir comida. Del conductismo general y operante de Skinner, tenemos que fue
un tipo de aprendizaje en el cual la frecuencia de comportamiento es modificada mediante refuerzos y castigos. Tenemos que otra vez que fue Skinner, desarrollado en las décadas de 1930 y 1940 como parte del conductismo enfocado en el aprendizaje a través de consecuencias. El enfoque metodológico es experimental y cuantitativo, utilizando principalmente el condicionamiento operante para estudiar el efecto de consecuencias del comportamiento. Su objetivo principal era explicar cómo las consecuencias, refuerzos y castigos influyen en la probabilidad de que un comportamiento se repita. La concepción del ser humano es: el ser humano es visto como un ser cuya conducta puede ser moldeada y controlada mediante el uso de refuerzos y castigos. Contribuciones clave fue la introducción de conceptos de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, castigo y extinción en el análisis del comportamiento. Fue criticado por no abordar los procesos cognitivos y emocionales subyacentes y por ser visto como manipulador de ciertos contextos. Tenemos el conductismo y la teoría cognitiva, que por ejemplo el conductismo es la teoría psicológica que se enfoca en el estudio de comportamiento observable y medible, y la teoría cognitiva es la teoría psicológica que se enfoca en los procesos mentales internos como el pensamiento, la memoria y la percepción. En la primera pues tenemos que John Watson y B.F. Skinner son los investigadores clave, y las siguientes son Jean Piaget, Albert Bandura y Lev Vygotsky. En el contexto histórico, pues una surgió en el siglo XX a principios como reacción contra el psicoanálisis y el estructuralismo, y la otra fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XX como una reacción contra el conductismo, enfatizado a la importancia de procesos mentales internos. Su enfoque metodológico en la primera fue experimental y cuantitativo, utilizaba métodos como el condicionamiento clásico y operante. El segundo fue experimental y cualitativo, utiliza métodos como estudios de caso, observación, experimentos y análisis de procesos cognitivos. El objetivo principal de la primera fue predecir y controlar el comportamiento a través del estudio de las respuestas y estímulos específicos, y el segundo fue comprender cómo las personas perciben, piensan, recuerdan y aprenden, y cómo estos procesos influyen en el comportamiento. El ser humano es concebido en la primera como un ser reactivo nada más a estímulos ambientales, y en la segunda es visto como un ser activo que procesa su información y construye conocimiento a través de sus experiencias y procesos mentales. Entre las contribuciones clave de la primera fue el desarrollo de técnicas de modificación de comportamiento, y en la segunda fue el desarrollo de modelos de procesamiento de información, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo cognitivo, la aplicación de educación en terapia cognitivo-conductual. Tenemos a Jean Piaget, que es desarrolla la teoría del desarrollo cognitivo, que es la teoría que describe cómo los niños construyen gradualmente una comprensión del mundo a través de una serie de etapas cualitativamente distintas. Fue desarrollada a mediados del siglo XX, basada en las observaciones de estudios en niños. Es observacional y cualitativo, utiliza estudios de caso y observación directa de los niños para entender los procesos de pensamiento, y su objetivo principal era comprender cómo los niños desarrollan habilidades cognitivas y cómo cambian sus formas de pensar a lo largo del tiempo. El ser humano es visto como un constructor activo de su conocimiento que aprende y desarrolla a través de la interacción de su entorno. Sus contribuciones clave fue la introducción de etapas de desarrollo cognitivo, sensoromotora, operacional, operaciones concretas y operaciones formales. Sus críticas recibidas fue que por subestimar las capacidades de los niños a ciertas etapas y por falta de consideración de los factores culturales y sociales. Lev Vygotsky desarrolla la teoría sociocultural, que enfatiza la influencia de la cultura y el lenguaje de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Fue desarrollada en la década de 1920 y 1930 en la Unión Soviética sobre un contexto de interés por la psicología, el desarrollo y la educación. Su enfoque metodológico es observacional y cualitativo. Utiliza estudios de caso, observación directa y análisis de la interacción social y del lenguaje. Su objetivo principal era comprender cómo el desarrollo cognitivo es influenciado por la interacción social, la lectura y la cultura y el lenguaje. La concepción del ser humano es que es visto como un ser activo que construye conocimiento a través de la interacción social y la mediación cultural. Sus contribuciones clave fue la introducción de conceptos como la zona de desarrollo próximo y la importancia del andamiaje en el aprendizaje. Las críticas recibidas fue criticado por la falta de pruebas empíricas rigurosas y por su enfoque en la teoría sin suficiente aplicación práctica directa. David Asbel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que enfatiza la importancia del aprendizaje relacionado con conceptos previos y relevantes para el estudiante, promoviendo la comprensión profunda. Desarrolla su teoría en la década de 1960 como una respuesta a las limitaciones del conductismo y del aprendizaje memorístico. Su enfoque metodológico es cualitativo y cuantitativo, utiliza métodos como el aprendizaje expositivo y organizadores previos para facilitar la integración de nueva información sobre el conocimiento existente. Su objetivo principal era facilitar el aprendizaje significativo mediante la conexión de nueva información con conceptos previamente adquiridos y relevantes.
En este caso, el ser humano es visto como un aprendiz activo que construye conocimientos nuevos basándose en su estructura cognitiva existente. Sus contribuciones claves, que es la introducción del concepto de aprendizaje significativo, organizadores previos y la importancia de la estructura cognitiva del aprendizaje. Una de sus críticas recibidas fue que iba a ser más difícil de aplicar en el aula debido a la necesidad de conocimiento previo, relevante, bien estructurado. Jerome Brunner desarrolla el aprendizaje por descubrimiento. Decía que la teoría sostiene que los estudiantes aprenden mejor cuando descubren conceptos y principios por sí mismos, promoviendo el pensamiento crítico y la comprensión profunda. Desarrollado en la década de 1960, es un contexto de interés creciente en los procesos cognitivos y aprendizaje activo. Su enfoque metodológico es cualitativo y cuantitativo. Utiliza métodos que promueven la exploración activa del descubrimiento guiado, como el aprendizaje inductivo y el uso de materiales manipulados. Su objetivo principal es facilitar el aprendizaje mediante el descubrimiento de conceptos y principios, promoviendo la autonomía del pensamiento crítico. El ser humano es visto como un ser activo y constructivo, que aprende mejor a través de la exploración y del descubrimiento. Sus contribuciones clave fue introducir el aprendizaje por descubrimiento, el concepto de andamiaje y el énfasis de la estructura de conocimiento y su representación. Fue criticado por ser más demandante en términos de tiempo y recursos, por la dificultad de aplicación de su teoría en aulas grandes y diversas. La teoría Gestalt es una teoría psicológica que se enfatiza en los seres humanos que perciben los objetos y los eventos como totalidades organizadas y no como sumas de partes individuales. Dentro de sus principales investigadores está Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Surgió a principios del siglo XX en Alemania como una reacción contra el estructuralismo y el conductismo, enfocándose en la percepción y la experiencia consciente. Su enfoque metodológico es observacional y experimental. Utiliza estudios de percepción y resolución de problemas para investigar cómo las personas organizan la información. Su objetivo principal era comprender cómo las personas perciben y procesan la información como totalidades organizadas. El ser humano es visto en esta teoría como un ser activo que organiza y da significado a la información a través de patrones y estructuras mentales. Hablaremos ahorita de lo que es la teoría psicoanalítica y cómo se relaciona con el aprendizaje. Bueno, dentro de esta teoría el aprendizaje es visto como un proceso influenciado por las fuerzas inconscientes, deseos reprimidos y experiencias tempranas que se manifiestan en patrones de conducta. En la intervención tenemos el aprendizaje se puede facilitar o dificultar dependiendo de cómo se manejen los conflictos inconscientes. La terapia psicoanalítica busca resolver estos conflictos para permitir un aprendizaje más efectivo. Entre los conceptos clave que tenemos es el inconsciente, la represión, la transferencia, el mecanismo de defensa, etapas psicosexuales y desarrollo del yo. El aprendizaje es influenciado por la forma en que el niño resuelve sus conflictos en cada etapa del desarrollo. El aprendizaje y el desarrollo son procesos profundamente entrelazados. Las experiencias tempranas y la resolución de los conflictos psicosexuales determinan patrones de aprendizaje futuros. El origen de la conducta, en este caso, las conductas son aprendidas y tienen raíces con deseos inconscientes y conflictos no resueltos de la infancia, que influyen en la forma en que el individuo aprende nuevas conductas o ideas. El objetivo de la terapia es facilitar el aprendizaje sano mediante la resolución de conflictos internos, permitiendo que el individuo aprenda sin la interferencia de patrones inconscientes y defensas psicológicas. Dentro de la crítica, el enfoque psicoanalítico del aprendizaje ha sido criticado por su falta de evidencia empírica y por ser demasiado dependiente de la interpretación subjetiva de los conflictos inconscientes. Sin embargo, ofrece una comprensión profunda de cómo las experiencias tempranas pueden influir en el aprendizaje posterior. También tenemos que la teoría psicoanalítica relacionada con el aprendizaje define que la teoría psicodinámica sugiere que el aprendizaje está influenciado por fuerzas internas, conflictos inconscientes y las experiencias tempranas de la vida, que se reflejan en la forma en que las personas adquieren y procesan la información. La intervención psicodinámica se enfoca en explorar los conflictos internos y las experiencias pasadas que pueden estar bloqueando o distorsionando el proceso de aprendizaje. El terapeuta ayuda al individuo a tomar conciencia de estos factores para mejorar su capacidad de aprender. Entre los conceptos clave que maneja lo que es el inconsciente, conflictos internos, mecanismos de defensa, transferencia, contratransferencia, desarrollo del yo y etapas del desarrollo. Estos conceptos explican cómo los patrones del aprendizaje pueden ser influenciados por factores psicológicos y subyacentes. El desarrollo del aprendizaje es un proceso interrelacionado. Las experiencias tempranas y la resolución de conflictos en diferentes etapas del desarrollo influyen en la capacidad del aprendizaje del individuo y en la vida adulta. El origen de la conducta se define como las conductas relacionadas con el aprendizaje están profundamente influenciadas por los deseos, temores y conflictos inconscientes, muchos de los cuales se originan en la infancia y afectan la forma en que el individuo interactúa en su entorno de aprendizaje.
El objetivo en terapia es el objetivo de facilitar el aprendizaje más eficaz mediante la resolución de conflictos internos y la integración de experiencias pasadas y el fortalecimiento del yo. Esto permite al individuo abordar nuevas experiencias del aprendizaje sin las interferencias de patrones inconscientes. Dentro de sus críticas, la teoría psicodinámica ha sido criticada por su enfoque subjetivo y la dificultad para medir empíricamente sus conceptos. Sin embargo, ofrece una comprensión profunda de cómo las experiencias tempranas y los conflictos inconscientes pueden influir en el aprendizaje y desarrollo personal. La teoría psicosocial desarrollada por Erickson también se centra en el desarrollo humano y a lo largo de las 8 etapas de la vida. Cada una de ellas marcada por un conflicto psicosocial que debe resolverse para un desarrollo saludable. Al relacionar esta teoría con el aprendizaje se puede entender cómo las experiencias sociales y la resolución de estos conflictos influyen en la capacidad del aprendizaje y a lo largo de la vida. La teoría psicosocial sostiene que el aprendizaje es un proceso que ocurre a lo largo de la vida influenciado por la resolución de conflictos psicosociales en diferentes etapas de desarrollo. La interacción social y el entorno juegan un papel crucial en el proceso. Las intervenciones se centran en facilitar el aprendizaje apoyando la resolución de conflictos psicosociales en cada etapa, como la confianza frente a la desconfianza de la infancia o la identidad frente a la confusión de roles de la adolescencia. Los conceptos claves son los conflictos psicosociales, etapas de desarrollo, confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, identidad versus confusión en roles, influencia del entorno social, crisis de desarrollo. Estos conceptos ayudan a entender cómo el desarrollo psicosocial afecta la capacidad del estudiante. El desarrollo del aprendizaje está vinculado a la resolución de los conflictos psicosociales de cada etapa. Por ejemplo, la resolución exitosa de la etapa de la identidad versus confusión de roles en la adolescencia es crucial para el aprendizaje y la formación de la identidad coherente. Las conductas relacionadas con el aprendizaje se originan en la interacción entre el individuo y su entorno social, así como en la manera en que se resuelven los conflictos psicosociales a lo largo de la vida, y un entorno social positivo puede promover un aprendizaje saludable. La terapia tiene como objetivo ayudar al individuo a superar los conflictos psicosociales no resueltos que pueden estar interfiriendo en su capacidad de aprender y a desarrollarse de manera efectiva, promoviendo el crecimiento personal y la adaptación social. La teoría psicosocial es valorada por su enfoque en el desarrollo a lo largo de la vida y la influencia del entorno social en el aprendizaje. Sin embargo, ha sido criticada por ser algo vaga en la definición de sus etapas y por la falta de precisión en cómo cada conflicto influye directamente en el aprendizaje. Tenemos dentro de los expositores de las teorías de la teoría de psicoanálisis, tenemos lo que es a Sigmund Freud, y nos tenemos que describe que la estructura de la personalidad, que la personalidad está compuesta por 3 estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello son los impulsos primitivos, el placer, el yo la realidad y el superyo la moralidad. El ello es la parte innata e impulsiva de las personalidades que busca la satisfacción inmediata de sus necesidades. El yo es una parte racional y consciente que mediatiza entre los impulsos del ello y las normas del superyo. Y el superyo es el conjunto de normas y valores internalizados representando la moral y la conciencia. Las etapas del desarrollo psicosexual de Freud establece que son la oral, anal, fálica, la de latencia y la genital. En la etapa oral, el placer se centra en la boca. En la anal, el placer se centra en el control de esfínteres. En la fálica, el interés por los genitales, cuando pueden desarrollar lo que es el complejo de Edipo y de Electra. Y en la etapa de latencia, que es la sexual, está en pausa. El niño no está definido en lo que quiere ser. Se enfoca en la amistad y el aprendizaje en la escuela primaria. La etapa genital, que es de la pubertad en adelante, es el resurgimiento de los impulsos sexuales y el desarrollo de las relaciones sexuales maduras. Sus mecanismos de defensa son las estrategias inconscientes de que el yo utiliza para reducir la ansiedad y manejar los conflictos entre el ello y el superyo. La represión es bloquear los pensamientos o deseos dolorosos. La proyección es atribuir sentimientos o deseos propios y inaceptables a otra persona. El desplazamiento es redirigir impulsos y emociones hacia un objeto o persona menos amenazante. La racionalización es crear una explicación lógica pero falsa para justificar el comportamiento inaceptable. Y en la terapia psicoanalítica es un método terapéutico de Freud para explorar el inconsciente a través de las técnicas como la asociación libre e interpretación de sueños. La asociación libre es una técnica en la que el paciente dice que lo primero que se le viene a la mente sin censura para acceder al inconsciente. Carl Jung, él dice que el consciente colectivo es parte de la mente que contiene recuerdos y patrones de comportamiento compartidos con toda la humanidad, transmitidos culturalmente. Los arquetipos son imágenes o patrones y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, representando las experiencias y comunes de la humanidad. La sombra es el arquetipo que representa los aspectos oscuros y reprimidos de la personalidad que son rechazados por el consciente.
La anima o animus es el arquetipo que representa el aspecto femenino de los hombres y el aspecto masculino de las mujeres. La persona es el arquetipo que representa la máscara de una persona que muestra al mundo, que la persona muestra al mundo adaptada para cumplir sus expectativas sociales. La individualización es el proceso central en la teoría de Jung, donde el individuo integra los diferentes aspectos de su personalidad para alcanzar la totalidad de la autorrelación. Los símbolos son representaciones concretas de ideas o arquetipos inconscientes que aparecen en los sueños, mitos y arte comunicando el contenido del inconsciente. Inconsciente personal es parte del inconsciente que contiene experiencias y deseos y recuerdos reprimidos, olvidados o específicos de cada individuo. La sincronicidad es el concepto de que eventos significativos pueden ocurrir de manera simultánea, sin relación casual, pero con un significado simbólico para una persona. Los complejos son grupos de pensamientos, emociones y recuerdos inconscientes organizados alrededor de un tema común que pueden influir en el comportamiento. La función psicológica identificó como 4 funciones, que las principales es el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición, que influyen en cómo las personas perciben y reaccionan al mundo. Las actitudes psicológicas postuló que son la extroversión y la introversión. Alfred Adler tiene los sentimientos de inferioridad como la percepción que tiene una persona al ser menos capaz o valiosa que los demás, lo que lo motiva el comportamiento para superar estas sensaciones. La compensación la define como un mecanismo en el cual las personas intentan superar los sentimientos de inferioridad desarrollando habilidades en otras áreas. El complejo de inferioridad se resume como cuando los sentimientos de inferioridad son tan intensos que paralizan la acción y llevan a la inactividad o al aislamiento. El complejo de superioridad, actitud compensatoria en la que una persona actúa de manera arrogante para ocultar sus sentimientos de inferioridad. Estilos de vida. Es un patrón único y característico de comportamiento, pensamiento y sentimiento de cada individuo que desarrolla, influenciado por sus experiencias y percepciones tempranas. El interés social es un concepto central en la teoría de Adler que se refiere a la capacidad de una persona para cooperar con los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. El finalismo ficticio es una creencia que las personas están motivadas por metas futuras y muchas veces imaginarias o idealizadas que guían su comportamiento con el presente. La utilidad de la unidad de la personalidad postula que la personalidad es un todo unificado, donde todos los aspectos trabajan juntos hacia un objetivo común. No hay partes separadas como con la teoría de Freud. El orden de nacimiento. Sugiero que el orden de nacimiento influye en el desarrollo de la personalidad, ya que determina diferentes roles y expectativas dentro de la familia. La creatividad del individuo, la capacidad de las personas que crean su propio estilo de vida y destino en lugar de ser completamente determinados por sus circunstancias. La terapia adleriana es un enfoque terapéutico centrado en la capacidad de ayudar a los pacientes a entender su estilo de vida y superar sentimientos de inferioridad, desarrollando un mayor interés social. Karen Horney refiere a la ansiedad básica, que es un sentimiento profundo de inseguridad y miedo que surge de la infancia debido a las relaciones adecuadas con los padres, con falta de afecto, hostilidad o sobreprotección. Las estrategias neuróticas son mecanismos de defensa que las personas utilizan para lidiar con la ansiedad básica. Honey identificó 3, que es moverse hacia, moverse contra y moverse en contra de la gente. Moverse hacia la gente es un comportamiento sumiso y dependiente donde el individuo busca constantemente la aprobación y el afecto de los demás. Moverse contra la gente es un comportamiento agresivo y dominante donde el individuo intenta superar su ansiedad básica controlando o explotando a los demás. Moverse en contra de la gente es un comportamiento de retraimiento y distanciamiento donde el individuo se aísla emocionalmente para evitar el dolor o el del rechazo. La autoimagen idealizada es una imagen exagerada y perfeccionista de uno mismo que una persona neurótica crea para compensar sentimientos de inadecuación e inferioridad. El orgullo neurótico, la autoestima exagerada basada en la autoimagen idealizada, que a menudo se vuelve frágil y fácilmente amenazada por la realidad. La tiranía de los deberías es una fuerza interna que obliga a las personas a cumplir con estándares irreales o ideales, lo que lleva a la autoexigencia y la frustración. El desprecio por sí mismo son sentimientos de odio o desprecio hacia uno mismo que surgen cuando el individuo no puede cumplir con las expectativas de una imagen idealizada. Las necesidades neuróticas son excesivas demandas emocionales o de comportamiento que una persona impone a sí misma y a los demás, como la ansiedad de afecto, aprobación, poder o perfección. Terapia horneyana es un enfoque terapéutico centrado en ayudar a los pacientes a identificar y modificar sus patrones neurotípicos para desarrollar una autoimagen más realista. Harry Stack Sullivan
define las relaciones interpersonales como que la personalidad se desarrolla a través de las interacciones con otras personas y que la salud mental está profundamente influenciada por la calidad de estas relaciones. La ansiedad, según Sullivan, la ansiedad se origina en las relaciones interpersonales y es una respuesta de las tensiones que surgen en la interacción social. El self-system, o el sistema del yo, es un conjunto de percepciones y creencias sobre uno mismo que se desarrollan a través de las interacciones con los demás y que protege al individuo de la ansiedad. Personificaciones son imágenes mentales de una persona que desarrolla sobre sí misma, sobre sus temas y sobre los demás, basadas en experiencias interpersonales pasadas. Dinamismos son patrones recurrentes de comportamiento que surgen de la interacción interpersonal y que influyen en la personalidad de las relaciones. Prototaxia es la experiencia de la realidad en la que de primera infancia donde las sensaciones y percepciones no están organizadas ni diferenciadas, careciendo de lógica o temporalidad. Parataxia es el método de pensamiento que conecta eventos de manera casual, no ilógica, pero ilógica, típicamente presente en la infancia y que puede llevar a distorsiones de la percepción. La sintaxia es la forma de pensamiento más madura y organizada donde las experiencias se comprenden y comunican de manera lógica y coherente. Las necesidades las identifica como las necesidades humanas se satisfacen principalmente a través de las relaciones interpersonales, siendo la necesidad de seguridad una de las más importantes. Las etapas del desarrollo interpersonal se centran en la evolución de las relaciones interpersonales desde la infancia hasta la adultez. Cada etapa presenta desafíos específicos que afectan el desarrollo de la personalidad. La terapia interpersonal es un enfoque terapéutico basado en la teoría de Sullivan que se centra en mejorar las relaciones interpersonales para tratar trastornos mentales, ayudando al paciente a entender y cambiar patrones de relación de conducta disfuncional. Y Erickson nos dice que las etapas del desarrollo psicosocial propone 8 etapas en la clave en las que el desarrollo humano, cada una está marcada por un conflicto psicosocial que debe resolverse para un desarrollo saludable. La confianza versus desconfianza del 0 a 1 año. En esta etapa el bebé depende completamente de los cuidadores. Si satisfacen sus necesidades de manera constante, desarrollará confianza. Autonomía versus vergüenza o duda. De 1 a 3 años los niños comienzan a desarrollar independencia. Se les permite explorar y tomar decisiones. Desarrollan autonomía y si se les critica o se les controla demasiado pueden desarrollar vergüenza o duda. Iniciativa versus culpa. Los niños empiezan a planificar las actividades de los 3 a 6 años. Hacer juegos, asumir roles de liderazgo, se les anima, desarrollan iniciativa. Si se les castiga, pueden sentir culpa por sus deseos de independencia. Laboriosidad versus inferioridad. Desde los 6 a los 12 años, durante la etapa escolar, los niños aprenden a trabajar con otros y a desarrollar habilidades. Si se sienten competentes, desarrollan laboriosidad. Si se sienten inadecuados, desarrollan el sentimiento de inferioridad. Identidad versus confusión de roles. La adolescencia es el periodo en el que los jóvenes exploran diferentes roles y tratan de formar una identidad coherente. Si tienen éxito, desarrollan una identidad sólida. Si fracasan, pueden experimentar confusión de roles. Intimidad versus aislamiento. De los 18 a los 40, en la adultez temprana, las personas buscan relaciones íntimas profundas. Se pueden formar estas relaciones, desarrollar intimidad. Si no, pueden experimentar aislamiento y soledad. Generatividad versus estancamiento. De los 40 a 65 años, en la mediana edad, el foco se centra en contribuir a la sociedad y ayudar a la próxima generación. Si se logra esto, se desarrolla generatividad. Si no, la persona puede sentir estancamiento o falta de propósito. Integridad versus desesperación. 65 años en adelante, en la vejez, las personas reflexionan sobre su vida. Si se sienten que han llevado una vida satisfactoria, desarrollan integridad. Si se sienten de arrepentimiento o fracaso, pueden experimentar desesperación. La crisis psicosocial. En cada etapa hay una crisis o conflicto central que debe resolverse para que el individuo progrese hacia la siguiente etapa de manera saludable. Las virtudes psicosociales. Cada etapa resuelta con éxito genera una virtud o fuerza esencial que contribuye al bienestar del individuo. Heinz Hartmann dice que el ego psicología es un enfoque que amplía la teoría freudiana, enfocándose en las funciones autónomas y adaptativas del ego, más allá de solo defenderse de impulsos inconscientes. Las funciones autónomas del ego. Hartmann propone que el ego tiene funciones autónomas que no están relacionadas directamente con el conflicto psíquico, como la percepción, el pensamiento y la memoria. La adaptación es la capacidad del ego para ayudar al individuo a adaptarse al entorno utilizando habilidades cognitivas y sociales que lidian con la realidad de manera efectiva. El conflicto y compromiso. El ego maneja conflictos entre los deseos del ello, las restricciones del superyo y las demandas de la realidad mediante compromisos y defensas adaptativas. La realidad psíquica versus realidad objetiva. Hartmann distingue entre la realidad interna psíquica de una persona y la realidad externa, subrayando la importancia de que el ego gestione ambas adecuadamente. Confianza básica del ego. Concepto en que a partir de una relación madre-hijo positiva, se forma una base de confianza en la capacidad del ego de manejar la existencia de la realidad. El equilibrio entre ello, yo y superyo.
Harman enfatizó la importancia de que el ego mantenga un equilibrio saludable entre las demandas del ello, las restricciones del superior y las exigencias de la realidad. Los mecanismos de defensa son herramientas utilizadas por el ego para manejar la ansiedad, el conflicto interno y protegiendo al individuo de pensamientos y emociones dolorosas. La plasticidad del yo sugiere que el ego tiene la capacidad de adaptarse y cambiar en respuesta a diferentes circunstancias a lo largo de la vida, mostrando flexibilidad y resiliencia. Las áreas libres de conflictos propuso que existen áreas de funcionamiento del ego que no están influenciadas por conflictos inconscientes, lo que permite un desarrollo y adaptación más saludable. El enfoque terapéutico basado en la psicología del yo que busca fortalecer las funciones del ego, ayudando al paciente a manejar la realidad de manera más efectiva. La teoría del aprendizaje por descubrimiento, su enfoque principal es el cognitivo constructivista. Su relación con el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes descubren información por sí mismos, desarrollando comprensión profunda. Su relación con la educación promueve un enfoque en el que los estudiantes son activos y explorando y construyendo su propio conocimiento. La teoría instruccional ecléctica, su enfoque es ecléctico multidimensional y combina elementos de varias teorías para adaptarse a diferentes contextos de aprendizaje. Los educadores seleccionan y combinan métodos instruccionales para responder a diversas necesidades educativas. En la teoría instruccional sistémica, su enfoque sistémico integral. Su relación con el aprendizaje se considera el aprendizaje como un proceso que incluye múltiples factores interrelacionados. Su relación con la educación es que es un diseño y planificación educativo basado en un análisis exhaustivo de todos los elementos del proceso educativo. En la teoría del aprendizaje significativo, su enfoque principal es que es cognitivo constructivista. Su relación con el aprendizaje es que los nuevos conocimientos se anclan a conceptos previos, lo que facilita una comprensión más profunda y duradera. Su relación con la educación es que la enseñanza debe conectar con el conocimiento previo del estudiante para hacer un aprendizaje más relevante. En la teoría cognitiva, su enfoque es cognitivo y su relación con el aprendizaje es que se centra en cómo los individuos perciben, procesan y almacenan la información durante el aprendizaje. Su relación con la educación es que enfatiza la importancia de la estructura mental y los procesos cognitivos en la educación, como la memoria y el razonamiento. En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, su enfoque es cognitivo constructivista. Su enfoque, bueno, su relación con el aprendizaje es que es similar a la teoría cognitiva, pero con un énfasis en la integración de la nueva información con la ya existente. Su relación con la educación es que la instrucción debe ser diseñada para ayudar a los estudiantes a relacionar nuevos conceptos con conocimientos previos. El condicionamiento clásico, su enfoque es conductista, y la relación con el aprendizaje es que el aprendizaje mediante la asociación es mediante la asociación de estímulos, donde una respuesta automática es provocada por un estímulo neutro. Su relación con la educación es que es utilizado en la educación para establecer respuestas automáticas y comportamientos condicionados como la disciplina. En la teoría cognitiva, su enfoque es cognitivo y su relación con el aprendizaje es que estudia cómo los procesos mentales, la percepción, la memoria y el pensamiento influyen en el aprendizaje. Su relación con la educación es que impulsa un enfoque educativo que fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas como la resolución de problemas. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es que su enfoque es cognitivo y de desarrollo, y su relación con el aprendizaje es que ocurre en etapas donde los estudiantes construyen activamente la comprensión del mundo. Y su relación con la educación es que debe estar alineada con las etapas del desarrollo cognitivo, facilitando experiencias apropiadas para cada nivel. La teoría de Vygotsky es su enfoque sociocultural cognitivo. Dice que el aprendizaje es un proceso social. Bueno, su relación con el aprendizaje es que es un proceso social que está influenciado por la interacción con otros y con el contexto cultural. Y su relación con la educación es que la enseñanza debe aprovechar el aprendizaje colaborativo y la mediación social para apoyar el desarrollo cognitivo. La teoría de Ausubel, su enfoque es cognitivo constructivista y bueno, su relación con el aprendizaje es que es similar al aprendizaje significativo. Destaca la importancia de los organizadores previos en la asimilación de la nueva información. Y con la relación con la educación es que propone estrategias educativas que organicen y presenten la información de la manera que se conecte con lo que el estudiante ya sabe. En la teoría de Bronner, que es su enfoque es cognitivo constructivista, su relación con el aprendizaje es que promueve el aprendizaje a través del descubrimiento y el uso de estructuras conceptuales. Y su relación con la educación es que debe ser estructurar el conocimiento de manera en que los estudiantes puedan descubrir y construir su comprensión activamente. En la teoría gestal, su enfoque es cognitivo y psicología de la forma. Su relación con el aprendizaje es que el aprendizaje se basa en la percepción de patrones y estructuras en lugar de elementos aislados. Y su relación con la educación es que debe enfocarse en enseñar a los estudiantes a percibir y organizar la información en estructuras significativas.
La teoría del psicoanálisis, su enfoque es psicoanálisis clínico y su relación con el aprendizaje es que el aprendizaje y el comportamiento están influidos por los procesos inconscientes y conflictos internos. En la educación dice que podría enfocarse en entender y manejar las influencias inconscientes sobre el desarrollo del estudiante. La teoría psicodinámica, su enfoque es psicodinámico personal, más basado en la personalidad, y es similar, su relación con el aprendizaje es similar al psicoanálisis, enfatiza la influencia de las emociones y los conflictos internos en el aprendizaje. Su enfoque en la educación, su relación con la educación es que puede influir en la educación mediante el enfoque de la comprensión de la personalidad y las motivaciones del estudiante. La teoría psicosocial, su enfoque es más abonado al desarrollo. Y bueno, su relación con el aprendizaje es que el aprendizaje y el desarrollo están influenciados por las etapas de desarrollo y los desafíos psicosociales. Y en su relación con la educación dice que debe ser consciente de las etapas de desarrollo psicosocial y los desafíos asociados a cada una de ellas. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje por descubrimiento, su relación con el desarrollo, el aprendizaje humano, es que dice que el aprendizaje humano es más efectivo cuando los individuos descubren la información por sí mismos, promoviendo la curiosidad y la autogestión de conocimiento. Y la relación con el proceso educativo es que la educación debe diseñar entornos que fomenten la exploración y el descubrimiento activo por parte de los estudiantes. La teoría instruccional ecléctica se relaciona el aprendizaje humano que dice que se beneficia con la combinación de diferentes enfoques y métodos, componiendo el texto y necesidades individuales. Su relación con el proceso educativo es que el proceso educativo debe ser flexible, adaptándose a las diversas necesidades de los estudiantes y reacciones y situaciones educativas. En la instruccional sistémica, su relación con el aprendizaje humano es que el proceso es un proceso complejo que involucra múltiples factores interrelacionados como el entorno, los materiales y los objetivos. Y con el proceso educativo dice que la educación debe ser planificada y diseñada de manera sistemática, considerando todos los componentes del sistema educativo. En la teoría del aprendizaje significativo dice que la relación con el aprendizaje humano es más efectiva cuando la nueva información se conecta con conocimientos previos, facilitando la comprensión profunda. Dice que en relación con el proceso educativo se debe enfocarse en la vincular conceptos nuevos con los conocimientos que existen ya en los estudiantes. En la teoría cognitiva dice que la relación con el aprendizaje humano implica procesos mentales como la percepción y la memoria, el razonamiento que influyen en cómo se adquiere y se procesa la información. Y la relación con el proceso educativo, la educación debe centrarse en desarrollar habilidades cognitivas, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en la relación con el aprendizaje humano, dice que el aprendizaje humano es más efectivo cuando la información nueva se integra de manera significativa y con la ya conocida. Y con el proceso educativo, dice que debe utilizar organizadores previos para ayudar a los estudiantes a conectar y asimilar nueva información. El condicionamiento clásico relaciona el aprendizaje humano dice que puede ser moldeado a través de la asociación de estímulos y respuestas, formando hábitos y reflejos condicionados. Y el proceso educativo puede utilizar el condicionamiento para establecer comportamientos deseados y respuestas automáticas en los estudiantes. La teoría cognitiva, el aprendizaje humano se basa en la forma en que la mente procesa y almacena la información, afectando la manera en que se aprende y recuerda. Y en el proceso educativo debe diseñar estrategias que optimicen los procesos mentales para la organización de la información y el uso de esquemas. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget dice que el aprendizaje humano se desarrolla en etapas donde los individuos construyen activamente su comprensión del mundo, según su nivel de madurez cognitiva. Y el proceso educativo dice que debe iniciarse las etapas de desarrollo cognitivo ofreciendo experiencias de aprendizaje adecuadas a cada nivel. La teoría de Vygotsky dice que el aprendizaje humano es fundamentalmente social, influenciado por la interacción con otros y por el contexto cultural. Y dice que el proceso educativo debe aprovechar el aprendizaje colaborativo y la mediación social, considerando el entorno cultural del estudiante. La teoría de Asbel dice que el aprendizaje humano se facilita cuando la nueva información es organizada y presentada de manera coherente con el conocimiento previo, y que la educación se debe estructurar de manera de enseñanza para que los estudiantes puedan integrar y relacionar nuevos conocimientos con los ya existentes. Según la teoría de Brunner, el aprendizaje humano ocurre a través de la construcción de las estructuras cognitivas que le permiten entender y organizar la información. Y su relación con el proceso educativo es que debe diseñar actividades que permitan a los estudiantes descubrir y construir activamente su conocimiento. La teoría Gestalt
dice que el aprendizaje humano se basa en la percepción de patrones y en la organización de la información de las estructuras coherentes. Y en relación con el proceso educativo, la educación debe enfocarse en enseñar a los estudiantes a percibir y organizar la información de manera holística y significativa. La teoría del psicoanálisis dice que el aprendizaje humano está influenciado por procesos inconscientes, conflictos internos y la dinámica de personalidad. Y la relacionada con el proceso educativo, la educación podría considerar los aspectos emocionales y subconscientes que influyen en el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. La teoría psicodinámica dice que, que es similar al psicoanálisis, enfatiza cómo los conflictos emocionales y las dinámicas internas afectan el aprendizaje y el comportamiento. En la relación con el proceso educativo, la educación debe tener en cuenta las motivaciones internas y los aspectos emocionales que impactan el desarrollo del aprendizaje. En la teoría psicosocial, el aprendizaje humano está influenciado por las etapas de desarrollo y los desafíos psicosociales que enfrentan a los individuos a lo largo de su vida. Y la relación con el proceso educativo es que la educación debe ser consciente de las etapas de desarrollo psicosocial, adaptando la enseñanza a los desafíos específicos de cada etapa.